Buenas tardes, queridos hermanos y amigos de Ciudad del Rey. Estamos aquí nuevamente para nuestra reunión del miércoles vía online, quizá de las últimas que estamos haciendo porque pronto estaremos también los miércoles reuniéndonos, pero para este sábado con mucha alegría ya les confirmamos que vamos a estar en la iglesia a partir de las 18 horas, vamos a estar reuniéndonos. Les pedimos desde ya puntualidad porque la reunión tendrá que ser acotada por causa de todas las medidas de aislamiento y demás, que concurran con tapabocas, entre otras cosas, y algunas normas de seguridad y de higiene que tenemos que tener en cuenta, que ya las estamos preparando en la iglesia. Así que con mucho gusto y con alegría les vamos a recibir el día sábado para celebrar nuestro reencuentro en la iglesia con la presencia, nuestra presencia en aquel lugar. Así que bueno, bienvenidos desde ya y bienvenidos también ahora que vamos a estar compartiendo la palabra. Previo a eso va a estar Lucía dirigiéndonos en una alabanza y adoración a Dios y luego vamos a compartir con ustedes una porción de la Biblia. ¿Sí? Así que escuchemos entonces y si usted tiene la oportunidad y quiere hacerlo, cante en su hogar también. Amén. Esta canción se llama Lo harás otra vez y habla de nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Amén, que nuestro Señor es fiel. Y más allá de las circunstancias que estés pasando en este momento, pone tu fe en el Señor y confía que Él a su tiempo hará la obra en tu vida. Amén. Muros rodeando esto, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú
Él lo hará otra vez. Y se refiere a que tenemos con Él la costumbre de verlo al Señor obrando milagros, haciendo maravillas, y podemos decirle al Señor, lo hiciste una y muchas veces y lo volverás a hacer. Y es necesario que nosotros renovemos nuestra visión del Señor permanentemente, porque que Dios lo haya hecho para que Él lo vuelva a hacer depende muchas veces de nosotros. Vamos a leer algo al respecto. En San Marcos, capítulo 6, yo quiero leerles desde el versículo 30, donde dice alimentación de los 5.000. Cuando uno piensa en esta cantidad de gente y de la forma que el Señor pudo alimentarlos, realmente es un milagro, es un milagro. Ahora, vamos a ver que el Señor requiere de que nosotros tengamos una actitud que es una actitud espiritual. La actitud natural del ser humano es el pensamiento lógico, pero la actitud delante del Señor no ha de ser un pensamiento lógico, lo vamos a ver ahora, ha de ser un pensamiento en términos de milagros, porque es ahí donde el Señor puede hacer esa obra que esperamos. En estos tiempos donde hay preocupación, donde hay tensión, donde hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo, nuestros sentimientos y nuestro pensamiento es tocado. Y generalmente es tocado en la lógica de nuestra mente, y nosotros tenemos que aprender a sobreponernos al problema con una mente abierta en cuanto a una mente espiritual, una mente transformada. Hay un par de versículos que a mí me gusta mucho citarlos porque han sido un poco el emblema para estas cosas, para mi vida. En Romanos 12, el capítulo 12, versículos 1 y 2, allí habla de la renovación en el espíritu de la mente. Entonces, es importante. Ahora, quiero de alguna manera decirles o comunicarles lo que puedo ver en la palabra que el Señor requiere de nosotros para que esa mente espiritual que Él nos ha dado, esa mente que está en la nueva creación que Él hizo en nosotros, se desarrolle y sea la que permanentemente vive y piensa en nosotros. Son muchos los pasajes en los cuales la Biblia habla de la mente, especialmente en el Nuevo Testamento, donde también hay un pasaje en Corintios que dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, es necesaria la renovación del pensamiento para salir de un pensamiento lógico, encasillado, en lo que puede suceder de acuerdo a los términos que vemos, pero volvernos a un pensamiento espiritual, no encasillado, sino abierto en cuanto a los términos de creer en un Dios todopoderoso que hace milagros permanentemente. Así que bueno, leamos en Marcos capítulo 6, el versículo 30, y de allí en adelante, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Así que venían de enseñar y venían de hacer milagros en el nombre del Señor, habían estado anunciando el Evangelio, y ahora el Señor les dice algo importante. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer.
Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ese era el pensamiento lógico y la pregunta lógica acerca de las circunstancias y los medios con quien contaban ellos. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo, y al saberlo dijeron, 5 panes, 5 eran los panes, y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Entonces aquí hay una serie de cosas y actitudes que el Señor indica a sus discípulos. Cuando ellos estaban en la inquietud de ir y venir, dice que habían hecho muchas cosas, que habían enseñado, y el Señor les dice, les da un consejo allí, y Él les dice, descansen un poco. O sea, la actitud de aplacar, descansar, es importante, no era importante solo en aquella época, es importante ahora. Y nosotros a veces pensamos que el meditar, el descansar delante de la presencia del Señor, tiene que ver con otro tipo de cosas o de prácticas, y no practicamos algo que es importante. En la palabra está muchas veces inserto, y aquí el Señor les dice a ellos, descansen, ¿sí? Entonces a veces hay que tener esa actitud de descansar. El descansar no quiere decir desenchufarse de la actividad, sino que quiere decir justamente eso, aplacar, bajar, ¿verdad? Como decimos a veces, el dicho popular que dice bajando la pelota al piso, o también bajar los decibeles, o sea, bajar un cambio, todo ese tipo de dichos que tenemos a veces, pero es necesario. ¿Cuántas veces lo hacemos? Pero el Señor les dice, descansen, ¿sí? Aún no había llegado toda la parte donde viene la multitud, pero Él dice, estén tranquilos, estén descansando, ¿sí? Entonces, dice que ellos aceptaron el consejo, tomaron una barca y se fueron, pero dice que la gente supo que se iban y los siguió y llegó antes que ellos al lugar donde habían de llegar. Así que el Señor tomó cartas en el asunto y dice, bueno, yo voy a salir, les voy a hablar, les voy a enseñar, porque dice que le dio compasión ver a toda aquella gente, dice que eran como ovejas sin pastor, o sea, no había quien les guiara en lo espiritual, necesitaban ser guiados. Así que cuando él comienza a hablarles y quizás estuvo hablándoles un largo tiempo, porque dicen que los discípulos se acercaron a él y le dijeron que los despidiera porque la hora era ya avanzada. Así que había sido una conferencia, una predicación, una enseñanza un poco extensa. Ahora, cuando ellos le dicen al Señor que los despida, le dice que lo hagan porque ellos no tenían que comer. Y el Señor les dice, denle ustedes de comer. Así que aquí aparece de lo que quiero hablarles. Ellos dicen, no es posible que nosotros vayamos y compremos 200 denarios, se ve que esta era una cantidad muy elevada de dinero en pan para darle de comer a la gente. Pero el Señor le dice, bueno, hagamos una evaluación de la situación, qué es lo que tienen. Y ellos dicen, hay 5 panes y hay 2 peces. Muy poco para 5.000 personas. Pero el Señor otra vez da este extraño consejo y les mandó que hiciesen recostar a todos, el versículo 39, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. O sea, todo estaba sucediendo teniendo en cuenta aquella gran cantidad de gente, y el Señor no le pidió a esa cantidad de gente que tuviera
un pensamiento como que sí le va a pedir a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos le habían visto al Señor hacer milagros. Le habían visto que milagros sucedían cuando ellos mismos llevaban la palabra. Y ahora el Señor les dice a ellos, bueno, ahora es momento de que ustedes tomen papel protagónico delante de esta multitud y les den de comer. Quizás en todo el ministerio que ellos habían comenzado a ejercer, no se habían topado con esta dificultad, por decir de alguna manera, de la necesidad de alimento que pudiera tener la gente. Nunca habían visto quizás al Señor hacer un milagro de provisión, como en este caso va a suceder. Pero el Señor trata de que ellos no pongan a funcionar su mente en la lógica del 2 más 2 son 4, sino de que ellos evalúen la situación, pero la pongan en manos del Señor. Entonces, Él en primer momento les da la estrategia. Así que les dice, díganme lo que hay y además hagan que también la gente tome esa actitud, que descansen, que se recuesten, que estén tranquilos. Y esto es importante. Aún en la medicina, el consejo es que cuando uno va a comer, ¿sí?, uno esté aplacado, uno esté tranquilo. En lo espiritual, a uno le parece que no es parte del cristianismo la tranquilidad, la meditación, esperar en Dios. Sin embargo, es así. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos que aplacar, ¿sí?, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inquietud interna, que es la que se pone a pensar con lógica y es la que nos dice la situación está muy complicada y nos hace olvidar de que Dios es un Dios de milagros y que para Él no hay obstáculos. Entonces, ellos hacen que todo esto suceda, que se recueste la gente, que descanse, que esperen, y el Señor toma lo que existe, la existencia de aquello que había, que era muy poco pan y muy poquitos peces. Así que Él multiplica, y dice aquí en el versículo 42 que comieron todos y se saciaron. ¿Sí? Y esto sucede en todo nivel y para todos los hijos de Dios. Dios suple toda necesidad, y eso tenemos que tenerlo claro. Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía el rey David. Y dice que comieron y no comieron como para, una vez se dice voy a comer como para engañar el estómago. No, ellos comieron y dice aquí se saciaron, comieron, fueron saciados. La expresión de ellos era estamos llenos, ¿sí?, estamos completos. Y dice que luego recogieron los pedazos y se recogieron 12 cestas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000. O sea, el número está un poco también dando la dimensión de lo que Dios puede hacer con muy poco, pero es necesario que nosotros entiendamos la actitud que el Señor requiere de nosotros. Porque en la inquietud, recién les mencionaba al rey David, y cuando él dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, él está teniendo ahí una actitud de descanso. Él dice, me hará descansar en lugares delicados pastos. El rey David es uno de los que en el Antiguo Testamento enseña mucho acerca de aquietar el pensamiento, la inquietud del alma. Y por ejemplo uno puede ver en el Salmo 42 que David empieza allí con el Salmo ese tan conocido que dice, mi alma tiene sed de Dios, dice, y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, había una inquietud, había sed y había un clamor. Pero en ese mismo Salmo, el Salmo 42, en el verso 11, él dice, me acordaré por tanto de Dios. Mi alma está batida dentro de mí, dice él, pero yo me acordaré de Dios. Entonces, ¿qué hace David? David se pone a pensar, se pone a meditar. ¿En qué? En Dios. Y cuando él piensa en Dios, seguro piensa en los milagros que él pudo ver. Y que él pudo incluso participar cuando lo vemos venciendo al gigante, o tantas otras cosas que Dios hizo con la vida de David, guardándolo, especialmente eso, guardando su vida. Y el Salmo 42 termina diciendo, mi alma está acallada dentro de mí. O sea, él llega, él le habla a su alma y él le dice, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dominar nuestro pensamiento inquieto, nervioso,
activo, pero a veces nada más que es eso, es activo, pero no es esperanzado en Dios, no es una esperanza en lo que Dios puede hacer, sino que es una inquietud y es el querer movernos y hacer ir y venir y demostrar que no estamos quietos. Sin embargo, el Señor nos pide que estemos tranquilos, que estemos quietos en Él, que Él se va a encargar. Tenemos sí que evaluar la situación y presentarla delante de Él, y no podemos salir adelante con una fe fanática, sino con una fe de verdad puesta en las manos del Señor, esperando en Él, sabiendo que Él es Dios de milagro. Muchas veces nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. Ellos no sabían seguramente lo que el Señor iba a hacer, pero Él les reclama la actitud correcta para que Él pueda actuar. Y Marcos tiene la particularidad de mostrar al Señor en un caminar muy rápido en milagros y como en este caso provisión y enseñanza. Se muestra al Señor en Marcos en mucha actividad, pero la enseñanza es concreta, ¿verdad? Y hay algo que uno puede encontrar en Marcos particularmente, que este milagro de provisión se repite en el capítulo 8, y ahora Él va a alimentar a 4.000. Entonces, cuando uno lee que sucede esto, luego vuelve a suceder, la mente de los discípulos estaba siendo acostumbrada a los milagros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 8 de Marcos dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, otra vez el mismo problema, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús sabía que había necesidad de alimento. Si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Otra vez aparece el pensamiento lógico. Y esto me da a entender a mí una cosa: la mente espiritual, la mente del ser que ha nacido de nuevo en Cristo, debe ser entrenada. Porque ellos aquí, perfectamente nosotros podríamos decir: bueno, pero ya vieron un milagro de provisión, así que esto no es un problema para saber qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, nuevamente aparece el pensamiento humano, el pensamiento de lógica, el pensamiento humano que dice: no hay cómo saciar a esta gente del pan que necesitan. Entonces el Señor nuevamente vuelve a hacer un milagro, y yo creo en esto de que el Señor quiere enseñarnos y entrenarnos para visualizar en Él el que hace milagros, el que protege, el que provee, el que sana, el que libera. Entonces, por ejemplo, uno sigue avanzando en el capítulo 8 de Marcos, y otra vez aquí hay un evento, no es parecido a los otros, pero el Señor va a mencionar estos eventos que pasaron. Y por ejemplo, Él les dice que se guarden de la levadura de los fariseos, y ellos vuelven otra vez a malentender, ¿verdad? Porque el Señor estaba indicando aquí nuevamente algo espiritual, y Él decía: ustedes no dejen que los alimente espiritualmente los fariseos, ni la levadura de los fariseos, ni de Herodes, o sea, ni la política, ni la religiosidad, ¿sí? Entonces, Jesús otra vez ve que ellos no lo entienden, y el versículo 8:17 dice: entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Ahora, el corazón endurecido no es una mala mención de la cuestión. El corazón endurecido quiere decir el corazón aún está en la fase humana, no está abierto a los milagros. El corazón aún está pensando en la lógica. Ahora, ¿por qué, si ya había precedentes de lo que el Señor había hecho, ahora Él entiende que le malentendieron otra vez y que ellos están evaluando que Él se enojó porque no trajeron el pan? Pero Él le dice, ¿cómo es? Dice el 18: teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oís.
y no recordás. Aquí hay algo importante. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pongan la mente a recordar los milagros. ¿Por qué? Porque al comenzar a recordar es cuando el pensamiento es renovado, el espíritu de nuestra mente es renovado y podemos entender al Señor. No se puede entender a Dios, no se puede entender al Señor en su enseñanza espiritual de evaluar situaciones o de esperar que Él haga algo cuando nosotros no acostumbramos a nuestra mente a pensar en términos espirituales o en términos de milagros. Entonces Jesús nuevamente les pone en una actitud que Él requiere, recordar, poner la mente a recordar. Cuando hay un problema, una dificultad, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, nos preocupamos, pero el Señor dice, pónganse a recordar, ¿qué fue lo que yo hice? Fíjense, Él les dice, 19, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y él le dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? O sea, él les está diciendo, ¿por qué no ponen vuestra mente a pensar en lo que ya he hecho? Nosotros podemos tener la memoria, luego de tener un tiempo de recorrer con el Señor, podemos tener en memoria el haber visto milagros que Dios ha hecho. Ahora usted me dice, pero lo que pasa es que yo hace poco que creo. Bueno, entonces, ¿dónde tengo milagros registrados del Señor? En la palabra. Entonces, cuando yo comienzo a leer, empiezo a ver en la Biblia a un Dios poderoso, capaz de hacer milagros sobrenaturales, porque eso es Dios, es sobrenatural para nosotros, pero la naturaleza de Dios es justamente el hacer milagros y el tener cuidado de nosotros, sus hijos. Entonces, nuevamente Jesús aquí, uniendo un poco lo que quiero decirles es, Jesús primero que nada requiere de ellos una actitud, tranquilidad, aplacarse, dejar la inquietud y el nerviosismo. Luego, escuchar, pero escuchar de acuerdo al Señor, comenzar a conocerlo de tal manera que sabrían qué es lo que Él estaba diciendo, no malinterpretarían lo que Él estaba diciendo, sino que sabrían exactamente lo que Él estaba diciendo. Y Jesús nuevamente les dice cómo entrenar la mente en lo espiritual, y es ponerla a recordar, ponerla a pensar. Y es importante esto. Miren, es difícil ponerse a recordar o a pensar en milagros pasados que hemos visto o que podemos leer en la Biblia cuando hay un problema allí que está latente, que está presionándonos. Difícil es que nosotros nos pongamos a pensar, pero eso es lo que Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos. Fíjese que cuando Pablo enseña allí en el capítulo 12 de Romanos que sean renovados los pensamientos, yo lo voy a leer, pero simplemente para no mencionarlo cambiando las palabras, pero dice que él ruega, dice Pablo, que por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿dónde comienza nuestro culto a Dios, nuestra dependencia de Dios? Cuando nosotros nos rendimos a Él. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Descansamos en Él, nos tendemos en el altar del sacrificio y decimos, Señor, aquí estoy yo, para que hagas conmigo tu voluntad. Yo quiero conocer tu voluntad. Entonces, el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados en la renovación de vuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. Entonces, cuando el entendimiento es transformado de acuerdo a la nueva criatura que Dios puso en nosotros, el pensamiento conoce ahora a Dios y conoce su voluntad. Una cosa es desarrollar fe a partir de esperar en Dios y otra cosa es desarrollar un fanatismo religioso que solamente declara o quiere demostrar una fe abundante o más grande que otras, y sin embargo el Señor, por todo lo contrario, Él pide tranquilidad, Él pide aplacar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento interno, nuestra inquietud en Él,
y eso es lo que Pablo dice, entréguense en un sacrificio vivo, porque a Dios le agrada eso, porque ese es el culto que más glorifica a Dios, porque cuando estamos en esa actitud es cuando Dios puede venir y decirnos qué es lo que tenemos que hacer o mostrarnos qué es lo que Él quiere hacer. Entonces, en este tiempo donde la inquietud, los problemas, la enfermedad y todo lo que está pasando en el mundo, aunque aquí en Uruguay tenemos de pronto la tranquilidad de que los números en cuanto a las muertes y en cuanto a los enfermos se ha reducido drásticamente, gracias a Dios, pero uno puede ver, ¿verdad?, que hay una convulsión mundial y bueno, nosotros ahí tenemos que decir, Señor, yo quiero entender, quiero saber leer todo este panorama, pero quiero tener en mi corazón, en mi mente, el pensamiento de que tú eres un Dios de milagros y que pase lo que pase, tú no has cambiado y tú estás siempre dispuesto a cuidarnos, a guardarnos, a defendernos y, como en este caso, a suplir nuestra necesidad, a darnos de comer al punto tal que no va a ser para que vayamos llevando la cosa, sino al punto de saciarnos, de darnos todo lo necesario. Cuando nosotros no podemos ver a ese Dios que puede darnos lo necesario, es cuando nos ponemos a mirar las circunstancias, cuánto tenemos, cuánto poseemos, cuánto necesitamos y cuánto no tenemos. Ese pensamiento lógico al Señor no le agrada. Y lo que sí Él quiere es que nosotros nos entreguemos a Él, nos encomendemos a Él. Y le digamos, Señor, esta es mi situación, esto es lo que tengo, pero confío en ti, tú eres un Dios poderoso, tú eres Dios de milagros, tú me vas a sorprender con lo que vas a hacer, yo lo creo. Para eso, Señor, yo me rindo a ti, me entrego a ti. ¿Sí? Me gustaría que sin dejar de mencionarles que el próximo sábado a las 18 horas, ¿sí?, vamos a retraer un poquito el horario para no irnos tan tarde. Ahora en invierno a las 6 de la tarde prácticamente ya está casi de noche, entonces queremos también que no se vayan muy tarde y queremos que la multitud sea alimentada por el Señor en todos sus términos. Así que recuerden, el sábado que viene a las 6 de la tarde estamos allí en Ciudad del Rey para participar de una reunión que será más acotada por cuestión del protocolo que nos ha sido aconsejado guardar, la higiene de las manos, la separación de las sillas y cosas que ustedes van a ver en la iglesia. Pero básicamente, ¿qué llevar? Si la tiene y quiere llevarla, lleve su Biblia, ¿sí?, lleve su tapabocas y lleve hambre y sed del Señor, porque el Señor quiere que estemos allí y quiere que le adoremos, alabemos su nombre, escuchemos su palabra y Él quiere ministrar nuestras vidas. Será un buen tiempo para estar en su presencia tranquilos, recostados, esperando en Él. Y Dios también en esta oportunidad va a hacer milagros. Así que vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, oramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de aquel que a través de la palabra nos enseña a estar en quietud y en esperanza, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, tú eres poderoso para tomar en tus manos lo que puede ser poco para nuestra mente, pero en tus manos será multiplicado, será bendecido de manera tal que lo que nos parece poco será suficiente y aún sobrará. Señor, en todas las cosas, te pido, Dios mío, en esta hora, que pongas tu mano en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de cada uno de los hombres y mujeres que ahora están poniendo en tu presencia sus vidas, como en Romanos capítulo 12, sea esto visto para ti, Señor, como un sacrificio vivo, que a ti te agrade, que cada uno descanse en ti y espere en tu misericordia. Tú sigues siendo el mismo Dios de antes, ahora y lo serás por los siglos, según nos enseña tu palabra. Por tanto, esperamos en ti, Señor. Que nuestra mente aplaque el pensamiento lógico de lo que puede suceder de acuerdo a nuestras normas y que nuestra mente se renueve al pensamiento espiritual de creer que sucederá lo que tú quieras y que lo que tú hagas siempre será bueno y suficiente para nosotros.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque en nuestra nación ha sido minimizado el impacto de esta pandemia, pero te pedimos, Señor, por las naciones vecinas, por aquellas naciones que todavía tienen en desarrollo violento esta pandemia, te pedimos en el nombre de Jesús, extiende tu mano también sobre ellos, Señor, toma cuenta de sus vidas, bendícelos, sánalos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Tu misericordia, tu poder y tu amor se manifiesten sobre tu pueblo y a través de tu pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, queridos, un gusto haber compartido con ustedes la palabra, que haya sido de bendición para sus vidas, que estemos dispuestos siempre a descansar y a esperar en Dios en una actitud de fe y en un pensamiento espiritual y no de lógica que quiere limitar la obra que Dios quiere hacer. Que Dios les bendiga, amados.